Hola, estimados. En este video vamos a hacer una continuación del video que hicimos ayer o antier acerca de pagos de facturas. Y ahora vamos a ver cómo registrar el movimiento bancario desde un pago. Es decir, el flujo del proceso es así. Nosotros registramos unas facturas, luego registramos un pago para pagarlas, luego desde ese pago registramos de manera automática un movimiento bancario. Podemos modificar el movimiento bancario porque no va a ser perfecto ese registro. Y desde allí obtenemos el asiento contable del pago. El asiento contable, fíjense, no se obtiene desde el pago, sino que desde el pago obtenemos el movimiento bancario en forma automática y luego desde el movimiento bancario es que obtenemos el asiento. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo con los datos que estábamos usando en el ejemplo anterior. Y vamos a consultar el pago. Lo primero es que ya nosotros habíamos visto cómo registrar el pago, ¿verdad? Es muy fácil en realidad. Ya yo lo tengo registrado y voy a consultarlo. Fíjense cómo yo le puse un número al pago. Acuérdense que no es obligatorio. Y entonces le puse un periodo aquí y aquí tengo el pago. Luego, si yo hago un clic aquí, yo voy al pago en particular. Y acuérdense que por aquí yo puedo ver si tiene o no facturas asociadas. Él va a ir a este tab y me va a dar una consulta de las facturas asociadas. Ahorita el pago no tiene facturas asociadas, entonces vamos a empezar desde allí, vamos a asociar facturas. Voy a este tab, por aquí busco las facturas que corresponden a esa empresa y que están pendientes, a la empresa del pago, y son dos. Vamos a asociarlas las dos, ¿verdad? Recuérdense que para yo asociar una factura basta con que yo le haga un clic. Si le hago otro clic, la desasocio. Un clic la asocio y un clic la desasocio. Eso es todo en realidad. Y acuérdense también que si yo quiero poner un monto parcial aquí, en vez de 500.000, 150.000, lo escribo. Y ahora con un clic él no se desasocia, él queda asociado. Pero si yo quiero desasociar, esto lo habíamos visto en el video anterior, yo le quito el monto. Entonces, bueno, vamos a asociar ambas, ¿verdad? Asociar ambas y decir grabar. Al yo decir grabar, él sencillamente me asocia ambas facturas al pago y el pago queda con esas dos facturas asociadas. Ok, aquí está entonces, él me dice que fueron dos facturas asociadas y él me pone el monto total de las facturas que yo asocié. Ahora, por supuesto, si yo hago un clic aquí, él me lee y me muestra cuáles son las facturas asociadas. Son estas dos que están aquí. Ahora, ¿qué era lo que íbamos a ver ahora? Lo que queríamos ver era el movimiento bancario. Entonces, yo desde el pago, una vez que asocio las facturas, el próximo paso en el flujo del proceso debería ser obtener el movimiento bancario y registrarlo. Fíjense cómo yo desde aquí, recuérdense que estamos en este tab, yo desde aquí produzco el movimiento bancario. Ahora, él no lo produce de una manera perfecta porque él no sabe cuál es la cuenta. Acuérdense que el pago es muy genérico. Yo sé cuál es la compañía, sé cuál es la fecha, sé que es un pago hacia mí, es decir, a mi favor. Sé el número del pago, la moneda, pero yo, por ejemplo, no sé los datos del banco, etc. Entonces, él no puede producir un movimiento bancario perfecto, pero produce uno. El hecho es que produce uno. Yo le dije producir por aquí, agregar movimiento bancario. Él lo agregó, aquí me lo dice, pero la idea es que yo ahora lo refresque por aquí esta lista y este es el movimiento el que él produjo. Yo entonces le hago un clic aquí y yo voy, fíjense cómo yo voy aquí en Tabs, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, regreso aquí al pago, movimiento bancario, y yo hago un clic, él sencillamente me abre el movimiento bancario aquí. Ok, entonces dijimos que el movimiento bancario no era perfecto, yo normalmente voy a tener que completarlo. Ahora bien, fíjense cómo él asignó un banco aquí, lo que llamamos una chequera genérica, que es una chequera para un banco, pero es algo genérico, es algo como virtual, ¿verdad? Las chequeras ya ni se usan en este país.
pero esto vamos a considerarlo, vamos a llamarlo como una chequera genérica. Cada banco tiene que tener una chequera genérica asociada, que es sencillamente como indicar la cuenta. Como había una sola, porque estos ejemplos son muy simples, entonces sencillamente le asoció la primera, que es lo que él siempre va a hacer. Él siempre va a asociar la primera y yo se la puedo cambiar por otro banco, por otra cuenta de otro banco. Él le puso aquí el número del pago, él puso la compañía del pago, él puso la fecha del pago, él puso transferencia, yo puedo cambiarlo aquí. Y él puso aquí el monto que yo cobré. Acuérdense que el monto es a mi favor, el monto del pago es a mi favor, por lo tanto es un cobro. Entonces él le puso aquí positivo porque es a mi favor. ¿Cómo sabe él que es a mi favor? Porque en el pago dice su, es decir, es un pago que me están haciendo a mí, no es un pago que yo hago. Por eso es que él le puso aquí a mi favor este movimiento bancario, es decir, esto entra a la cuenta, no es que sale, sino entra. Entonces aquí hay un monto base, él encontró una comisión en esta cuenta y la puso aquí. Yo la puedo cambiar o la puedo quitar. Vamos a suponer que vamos a cambiarla para continuar con el ejemplo, pero al yo cambiarla, yo debo recalcular, y esto lo habíamos visto antes, yo debo recalcular este monto aquí. Entonces ya lo recalculé, porque si no queda errado, vamos a volver a cambiar esto aquí, 2.75. Si yo no recalculo, esto no se recalcula. Entonces esto queda mal. Entonces yo debo siempre tener el cuidado y recordar, recalcular aquí, ya lo recalculó. Ok, lo único que yo tengo que hacer ahora es grabar este movimiento. Es decir, yo hice algunos cambios, normalmente los voy a hacer en el movimiento bancario que genero desde el pago. Y una vez que yo hago los cambios, yo digo grabar. ¿Cuál es el próximo paso? Generar el asiento contable para este movimiento bancario y ahí termina todo, ¿verdad? Ahí termina todo el flujo del proceso y ya yo grabé mi pago, el movimiento bancario y su asiento contable. Entonces, para yo generar el asiento, yo debo hacer aquí un clic, aquí en este tab que está aquí. Y luego, fíjense como aquí, esta es la lista de asientos contables que están asociados a este movimiento bancario. Yo sencillamente debo, fíjense que si yo hago un refresh, él me dice que no hay asientos. Por supuesto, yo no lo he generado. Entonces yo le digo agregar asiento contable. Y él me agrega, él se toma un pequeño tiempo aquí y él agrega un asiento contable. Fíjense cómo ya él agregó el asiento contable. Y él me dice que el asiento contable es el -2 porque él siempre va a agregar los asientos contables con número negativo. Él no lo muestra aquí porque yo tengo que refrescar esta lista. Yo la refresco con un simple clic aquí. Este es el asiento contable que él me produjo. Vamos a ver cómo él produjo este asiento. Vamos a hacer un clic y yo voy al asiento aquí. Yo no le voy a asignar un número positivo porque esto es un simple ejemplo. Tampoco lo voy a convertir, etcétera. Pero vamos a las partidas. Fíjense como aquí ya yo veo que tiene 4 partidas y que este es el total del debe y el total del haber. Vamos a las partidas aquí y fíjense cómo él ubicó estas cuentas aquí. Si él no hubiese podido ubicar, fíjense, esta es la cuenta del banco, este es como el ingreso al banco, este es el gasto por comisión, debe haber una cuenta de comisiones bancarias, es decir, si yo indico un monto de comisión para el movimiento, ¿verdad? Hay una cuenta aquí que era una cuenta por pagar, por cobrar, perdón, la cuenta por pagar ya ahora tiene un crédito, y aquí está el monto de comisión al banco. Es decir, este es el gasto y esta es la salida del banco, ¿verdad? Porque esto entró al banco, pero esto salió del banco. Entonces, bueno, en teoría este es el asiento, en teoría esto está correcto, pero acuérdense que, vamos a ir un momentico al home del programa. Acuérdense que esas cuentas están definidas aquí, bancos, catálogos, definición de cuentas contables. Aquí están, fíjense cómo esto es un simple ejemplo. Aquí está la definición de la cuenta de la compañía. Por supuesto que él usó la cuenta por cobrar, porque es un ingreso.
Aquí está la cuenta de comisiones. Tal vez esto esté malo aquí, ¿verdad? Pero esto es un simple ejemplo. Ustedes le pondrán la cuenta correcta. Está un IVA por pagar. Está, aquí, fíjense cómo aquí yo defino mis cuentas. Si cuando yo obtengo el asiento, alguna de estas cuentas, él no las consigue, él, ya eso lo hemos visto en otros videos, él me va a producir un error y me va a decir exactamente qué cuenta yo le voy a agregar aquí. Porque lo más importante aquí es este concepto que está aquí. Entonces, el concepto debe ser el concepto correcto. Si yo, por ejemplo, pongo una comisión de banco, pero yo no tengo esta cuenta que está aquí, él me va a decir que debo agregarla. Pero él me va a decir exactamente el concepto que debo usar. Entonces, yo tengo que venir aquí y agregarla. Entonces, bueno, estimados, vamos a terminar el video haciendo, por supuesto que yo a este asiento, yo le debo asignar un número positivo y luego convertirlo. Yo lo puedo modificar si es lo que yo deseo. Pero fíjense lo que yo voy a hacer. Vámonos a las facturas y vamos a consultarlo todo desde las facturas. Yo sé que las facturas, fíjense como yo aquí está en la consulta de facturas, yo le puse aquí la compañía y yo sé que las facturas son estas que están al final aquí. Yo sé que son estas dos que están aquí. Entonces, como ya yo lo sé, vamos a abrir una de ellas. Fíjense cómo estamos ahora haciendo el proceso de consulta, pero desde la factura. No desde el pago, sino desde la factura. Y yo sé que esta es una de las dos facturas asociadas. Yo puedo decir entonces aquí pagos. Y yo le digo leer pagos aquí. Y él me va a mostrar justo el pago que corresponde al pago de esa factura. En este caso es un cobro en realidad. Yo puedo ir al pago. Fíjense cómo estamos consultando las entidades que están como asociadas al proceso. Y una vez que yo estoy en el pago, yo puedo decir aquí cuáles son las facturas asociadas. Y voy a ver la que tenía ahorita, ¿verdad? Esta que está aquí, la voy a ver aquí. Estoy haciendo todo esto para que ustedes tengan más familiaridad con todo el proceso. Ahora yo puedo entonces desde aquí ver el movimiento bancario del pago. Acuérdense que creamos uno. Para yo verlo, por aquí lo genero, pero ya lo generé. Por aquí lo consulto. Él me lo muestra aquí. Acuérdense que era el 1000 en el provincial. Si yo hago un clic, lo tengo aquí. Una vez que yo lo tengo aquí, yo puedo ver los asientos que están asociados a ese movimiento. Yo nuevamente refresco aquí, por aquí lo obtengo, pero ya lo obtuve. Entonces por aquí refresco esta lista y me dice, este es el asiento. Pudiera no haber un asiento asociado, ¿verdad? Si yo no lo he agregado, pero en este caso lo hicimos. Recuérdense que nunca agregamos un número positivo. Y si yo hago un clic aquí, él me muestra el asiento. Yo por aquí voy a subpartidas, etcétera. Por aquí asigno un número positivo, no lo vamos a hacer. Y recuérdense que todo esto, cada entidad, asiento, movimiento, él me lo va mostrando en un tab, en el navegador, en este caso en Chrome, que es el que estamos usando. Si yo le digo regresar, él cierra este tab y regresa al tab anterior, que es donde estaba el movimiento. Si yo le digo regresar, él regresa al tab anterior, que es donde estaba el pago. Y si yo le digo regresar, él regresa a la factura, que es desde donde comenzamos toda la consulta. Bueno, estimados, entonces espero que les haya parecido interesante el video. Pues lo hice un poco largo y revisamos todo esto para que ustedes como que se familiaricen un poco más con todas las páginas, cómo las páginas se relacionan entre sí, facturas con pagos, pagos con movimientos, movimientos con asientos, etcétera. Y cómo cada vez yo voy abriendo tabs. Aquí es como familiarizándose un poco con la interfaz del programa. Entonces, bueno, gracias por ver el video y hasta la próxima.